Hola, ¿cómo están? ¿Sabían que un día como hoy, 18 de mayo, nos dejaron dos grandes artistas fundamentales en la historia de la música y que han marcado a fuego a generaciones y fueron, podríamos decir, pioneros en sus respectivos estilos? ¿Por qué? Porque un 18 de mayo de 1980 y además utilizando la misma técnica para suicidarse, para quitarse la vida, que también llama la atención. En 1980 nos dejaba Ian Curtis, mítico cantante de Joy Division, y en 2017, 37 años después, otro gran cantante, vocalista, frontman, el señor Christopher Cornell o Chris Cornell. Soundgarden, este fue el último disco que sacó Soundgarden en su vuelta. Audioslave, también carrera en solitario. Pero bueno, dejaron una huella muy profunda en la historia del rock y de la música. Como decía, cada uno, podríamos decir, pioneros en sus respectivos estilos. En el caso de Ian Curtis, con Joy Division, fue un precursor del movimiento llamado, mejor dicho, post-punk, que tuvo a Sex Pistols como un faro, como un guía, de hecho, como una guía. De hecho, él y el resto de los futuros Joy Division, estoy hablando de Ian Curtis, se conocieron en un show que dio para muy pocas personas los Sex Pistols en el 76 en Manchester, pero de ahí germinaron muchísimas bandas, como por ejemplo The Fall, Buzzcocks. Hay muchas bandas que se formaron después de ese show que no tuvo una numerosa cantidad de espectadores, pero que marcó a fuego a Manchester y a la postre a el post-punk y bueno, y la música y el rock en general. Acá muestro también de Joy Division este hermoso disco de Best que tiene los dos discos de Joy Division, que son, bueno, clásicos. El Closer sale luego de es Postmortem, su edición, y Unknown Pleasure, el disco anterior. Bueno, Ian Curtis para mí es uno de los grandes frontman, uno de los grandes músicos que ha marcado a muchas, como decía, generaciones, entre las que me incluyo. Tal vez yo llegué más tarde a Joy Division, ya con un poco más de 20 años, pero siempre pienso, por ejemplo, en Luca Prodan, que ayer hubiera cumplido años. Hay un video que pueden ver acá en este canal, dedicado a Luca y a otros grandes cumpleañeros del 17 de mayo. Pero bueno, era muy fanático de Joy Division, Luca. De hecho, el disco Divididos por la Felicidad, el primer disco de Sumo, es la traducción literal al castellano de Joy Division. Bueno, Ian Curtis, como decía, su modo de cantar, de susurrar las canciones, generaron mucha empatía y una atracción muy fuerte de músicos que los citan como gran influencia, como algo que los marcó a fuego. Ian, que murió a los 23 años, había nacido en 1956, en julio de ese 1980 iba a cumplir 24, con una vida turbulenta, víctima de ataques de epilepsia. De hecho, había un baile que decían el Epilepsy Dance, que en realidad él tenía ataques de epilepsia. Y el tema de la depresión, que tanto a Ian Curtis como a Chris Cornell lamentablemente lo sumieron justamente en esta situación, en este camino sin retorno, en este camino sin salida. Bueno, Ian Curtis estaba casado, estaba en pareja con Deborah Curtis, que escribió yo creo que si uno quiere conocer más a Ian Curtis, esta biografía es indispensable, que se publicó en 1995, hace 30 años, la película Control de Anton Corbijn, que es la biografía de Ian Curtis, está basada en este libro, Touching from a Distance, toque desde la distancia, sería Ian Curtis y Joy Division. O sea, fundamentalmente es Ian Curtis. Y cuenta también de manera desgarradora Débora cómo encontró el cuerpo de Ian, que, como decía, estaba viviendo una gran depresión, tenía un amorío que le generaba culpa con una periodista belga, Annick Honoré, que no podía, o sea, era algo que se le iba de las manos. Y estos ataques de epilepsia, la depresión,
Se venía una gran gira por los Estados Unidos de Joy Division, que era para el mes siguiente, y también estaba el miedo que sentía, que le decía a sus compañeros y amigos, que sentía hacia el público norteamericano, en el sentido de que no sabían cómo iban a reaccionar ante él y esos ataques de epilepsia que atravesaban algunos shows. Bueno, 18 de mayo de 1980, estando en su casa, escuchando The Idiot, el gran disco de Iggy Pop, se colgó en la cocina de su casa y bueno, como decía aquí, Débora cuenta no de manera escabrosa, sino que cuenta realmente lo que fue eso y la situación. Comenta también, y me gusta siempre leer algo porque esto le da más, no sé si más autoridad, pero da una visión más poderosa y cercana hacia quien estamos homenajeando, o estoy homenajeando. Dice Débora: los restos de Ian fueron cremados el 23 de mayo de 1980. Recuerdo la voz desgajada de su madre y las caras vacías, inmóviles, de los miembros de la banda. Yo sentía la vergüenza del fracaso y verlos a todos allí, compartiendo mi dolor cuando ya era demasiado tarde, me generaba amargura. Imagínense también la situación de Débora, de atravesar esta situación y cómo vivirla, cómo atravesarla. Otro libro que recomiendo es este. Es un libro chiquito, podríamos decir una versión pocket, El fuego helado de Joy Division, que es bastante artesanal y muy interesante. Lo compré en el año 2016 de Marcos Gendré. En donde, bueno, se habla de Joy Division y, bueno, obvio, Ian Curtis. Hay una frase de Ian que dice: siento que estoy dentro de un gran remolino y estoy siendo arrastrado hacia abajo y no hay nada que yo pueda hacer. Qué frase tan oscura y tan perturbadora. Algunos dirán, bueno, estaba anticipando lo que se iba a venir. Nunca lo sabremos. Bernard Albrecht es uno de los testimonios citados en este libro, El fuego helado. Dice: una noche Ian me dijo que al hacer el álbum Closer, que salió de manera póstuma, fue extraño porque sentía que todas sus palabras se escribían solas y que en el pasado había luchado para completar las canciones. Había que comenzarla y luchábamos por completarla, pero él pensaba en toda la canción. Pero dijo que a la vez tenía una terrible sensación de claustrofobia. Estaba en un remolino donde se ahogaba. Jamás hablamos de sus letras. De hecho, jamás escuchamos mucho sus letras. Fíjense la profundidad del testimonio, que acá tampoco es caerles y decir, uy, no se preocuparon, no. Es una situación que hay que vivirla, que hay que atravesarla. Es fácil criticar desde afuera sin haberlo vivido. Como decía, 23 años tenía nada más, muy joven, y el legado que dejó. Y nos vamos ahora a Seattle. Con 52 años nos dejaba Chris Cornell. Acá lo muestro. Este fue el último disco de estudio de Soundgarden. Muy buen disco. King Animal se llama. Por ahí la crítica como que no sé qué esperaba. Otro Black Hole Sun. Bueno, para mí es un discazo. Como decía, no tuvo mucha la repercusión que tuvieron los discos anteriores, pero es un muy buen disco. Y Chris Cornell también, músico, nacido en Seattle, como decía, en julio de 1964, tenía 52 años cuando se quitó la vida. Y es que es llamativo porque el día anterior había tocado en Detroit, había sido un show tremendo, como los que acostumbraba a dar Chris Cornell o Cornell en Soundgarden, en Audioslave o en versión solitaria o solista. Y bueno, obviamente nada hacía pensar que iba a suceder lo que terminó aconteciendo. Luego de ese show se fue a su habitación de hotel y allí también, como Ian Curtis, se ahorcó. Y bueno, la depresión lamentablemente jugó un papel determinante en esta situación. Es algo que venía atravesando Chris Cornell y que, bueno, nos privó de un gran músico que, como decía, fue uno de los pilares
junto a otras agrupaciones, pero pilares del estallido grunge. De hecho, Kurt Cobain era muy admirador de Soundgarden y lo citaba como influencia, porque bueno, siempre se generó eso de, bueno, no sé, los clásicos, Boca, River, el otro. No, era una escena unida, tenía sus cosas la escena de Seattle, pero Soundgarden era una de las bandas más longevas, anterior a Nirvana, anterior a Pearl Jam, anterior a Alice in Chains, y que marcó a fuego a toda una generación, obviamente, y nos sorprendíamos ese 18 de mayo de 2017 cuando en las redes y chequeando varias fuentes como se debe hacer, nos encontrábamos, nos dábamos de cara contra esta situación que uno nunca hubiera pensado. Otro de los grandes pilares del grunge nos dejaba, como Kurt Cobain también, que se quitó la vida pero de otra manera. De alguna manera podríamos decir que también sucedió lo mismo con Lane Staley y Scott Weiland. Y bueno, 37 años después de lo sucedido con Ian Curtis. Acá tengo mi remera de Joy Division, tengo discos de Soundgarden. Bueno, de Joy Division tengo ese compilado, estos dos libros. También anda por ahí, bueno, si lo encuentro después lo muestro, pero seguro que anda por aquí, el post-punk, que es el libro de Simon Reynolds. Acá lo encontré en mi biblioteca, también de lectura obligatoria para conocer el movimiento post-punk y por qué, según Simon Reynolds, el post-punk es superador del punk. Bueno, ¿sabías que un 18 de mayo de 1980 y luego de 2017 nos dejaban dos grandes artistas como Ian Curtis y Chris Cornell? ¿Qué canciones te marcaron de Soundgarden, de Joy Division? Dejalos ahí en la caja de comentarios. ¿Y qué significaron en tu vida Joy Division y Soundgarden, Ian Curtis y Chris Cornell? Seguí en el canal, poné un me gusta, un comentario, un like, todo sirve, todo vale y todo se agradece en este canal melómano. Agradeciendo a los 300 suscriptores y a todos los que hacen el aguante de diferentes maneras, porque es algo que realmente a uno lo alegra. Esto está hecho con amor, como diría Silvio Soldán. Ian Curtis, lo amo. Chris Cornell nos dejaban un 18 de mayo y por eso lo recordamos y siempre lo vamos a recordar.